Simplemente una pequeña muestra de la discordancia que hay entre la parte de humana, de interpretación, con la parte divina. Y creo que nos ha llevado de la mano para entender más o menos qué es todo esto que se anuncia, todo esto que viene. Ahora vamos a ver aquí un poquito cuál es el triunfo de Dios, cuál es el reino de Dios. Y pues lógicamente ya sabemos de dónde va a salir, ¿no? O sea, de Luisa principalmente. Ya vimos algo de esto ayer, o sea, ya lo vimos, así que va a ser como repetición, pero creo que es útil volverlo a repetir para que nos quede muy claro cuál es este reino que viene y cuándo es. Dice, la sangre de los mártires y de los profetas servirá en esa hora. Esto es el último pedacito que leímos. Perfumando mi trono con agradable olor grato, y los terrones de la tierra que han recogido los gemidos de los asesinados por odio hacia mí, recibiendo sus últimas sacudidas, lanzarán un grito hecho de todos esos santos gemidos, y temblarán de convulsión, de angustia, sacudiendo las ciudades y las casas de los hombres en las que se peca y mata, y llenando la bóveda de los cielos de voz que clama la justicia. Esto se está refiriendo a todo ese periodo de lucha, de imposición del anticristo, y que le hará guerra a esos dos testigos, que serán todos aquellos que queden fieles. ¿De acuerdo? Dice, entonces será el tiempo de mi reino en la tierra. Por ello, habrá una tregua en los delitos demoníacos para dar tiempo al hombre de volver a oír las voces del cielo. Quitada de en medio la fuerza que desencadena el horror, descenderán como cascadas de gracia, como ríos de aguas celestes, de las grandes corrientes espirituales para decir palabras de luz. Pero del mismo, bueno, algo que es aquí muy curioso, dice de las grandes corrientes espirituales. ¿A qué se refirió? ¿Quién sabe? Podrían ser varias, como, ¿qué sería? Asociaciones dentro de la iglesia, lo más probable, pero simplemente dice las grandes corrientes espirituales para decir palabras de luz. Pero del mismo modo que a lo largo de los siglos no recogieron las voces aisladas, comenzando por la del Verbo, que hablan de bien, los hombres estarán sordos, siempre sordos, menos los señalados por mi señal. Mis amigos amadísimos, atentos a seguirme, sordos a las voces de muchos espíritus, a las voces semejantes al rumor de muchas aguas, que cantarán el cántico nuevo para guiar a los pueblos al encuentro con la luz y sobre todo a mi palabra eterna. Cuando se haya cumplido la última tentativa, Satanás vendrá por última vez y encontrará seguidores en los cuatro rincones de la tierra, y serán más numerosos que la arena del mar. O sea, el hombre, después del triunfo de Dios en el anticristo, cuando se establezca el reino de Dios en la tierra, el hombre tendrá nuevamente esa cercanía con Dios, pero volverá a haber una época de mal, volverá a haber una época en la que Satanás volverá a atacar y encontrará secuaces por todos lados.
Dice, oh Cristo, oh Jesús, que has muerto para salvar a los hombres. Solo la paciencia de un Dios puede haber esperado tanto. Esto lo dice María Valtorta, ¿eh? Haber hecho tanto y haber obtenido tan poco, sin retirar a los hombres su don y hacerles perecer mucho antes de la hora señalada. Y ahora es Jesús que dice, solo mi paciencia, que es amor, podía esperaros, sabiendo que, como arena que se filtra por una sutilísima criba, escasamente algún alma llegaría a la gloria respecto de la masa que no sabe, que no quiere filtrarse a través de la criba de la ley, del amor, del sacrificio para alcanzarme. Pero en la hora de la venida, cuando, como Dios, Rey y Juez, yo venga para reunir a los elegidos y maldecir a los réprobos, arrojándolos allí donde el anticristo, la bestia y Satanás ya estarán para siempre, tras la suprema victoria de Jesucristo, Hijo de Dios, vencedor de la muerte y del mal, a estos elegidos que han sabido permanecer vivos en la vida, vivos en el Espíritu, esperando nuestra hora de triunfo, les daré la posesión de la morada celestial, les daré a mí mismo, sin pausas y sin medida. Aspira a esa hora, María. Llámala y llámame con todas las fuerzas de tu espíritu. He aquí, ya vengo cuando un alma me llama, junto al amado que vio desde la tierra la gloria del Cordero, Hijo de Dios, la gloria de su y de tu Jesús. Di con cada latido de tu corazón, ven, Señor Jesús. Y de repente cambiamos a Luisa y dice, ahora tú debes saber que quien vive en la divina voluntad readquirirá entre tantas prerrogativas el don de la ciencia infusa, don que le servirá de guía para conocer nuestro ser divino, que le facilitará el desarrollo del reino del fiat divino en su alma, le servirá de guía en el orden de las cosas naturales, será como la mano que la guía en todo y hará conocer la vida palpitante del querer divino en todas las cosas creadas y el bien que continuamente le ofrece. Sí sabemos lo que es la ciencia infusa, ¿verdad? ¿No? Es un don que tenía la criatura, que era la ciencia primero de Dios. Le había sido dado por don el conocimiento de Dios. En segundo, le había sido dado el conocimiento de las cosas del mundo. Y tercero, le había sido dado el don del cómo se une, cómo se manejan las cosas del mundo y con las cosas de Dios. Y estos son dones del Espíritu Santo que ahora da. ¿Cuáles dones da el Espíritu Santo que se parecen a esto? Sabiduría, ciencia e inteligencia. O sea, son tres dones que vienen a suplir esta ciencia infusa que el hombre tenía. Salud. ¿Se oyó? O sea, los dones del Espíritu Santo vienen a suplir lo que el hombre perdió, pero no es el don en sí mismo. Sin embargo, al alma que vivirá en la divina voluntad le será otorgado nuevamente, reintegrado este don.
y se hará conocer la vida palpitante del querer divino en todas las cosas creadas y el bien que continuamente le ofrece. Este don fue dado a Adán en el principio de su creación, junto con nuestra divina voluntad, poseía el don de la ciencia infusa, de modo que conocía con claridad nuestras verdades divinas. Y no solo esto, sino todas las virtudes benéficas que poseían todas las cosas creadas para bien de la criatura, desde la cosa más grande hasta el más pequeño hilo de hierba. Ahora, en cuanto rechazó nuestra divina voluntad con hacer la suya, nuestro fiat retiró su vida y el don del cual había sido portador. Por lo tanto, quedó a obscuras sin la verdadera y pura luz del conocimiento de todas las cosas. Ahora, con regresar la vida de mi voluntad en la criatura, regresará su don de la ciencia infusa. Este don es inseparable de mi divina voluntad, como es inseparable la luz del calor, y donde ella reina, forma el ojo lleno de luz en el fondo del alma, la cual, mirando con este ojo divino, adquiere el conocimiento de Dios y de las cosas creadas por cuanto a criatura es posible. Este es algo más que se le va a dar al alma que viva en la divina voluntad. Lo realmente importante es el conocimiento de Dios, el poder penetrar las cosas de Dios. Y es cuando se nos va a abrir realmente este panorama de quién es Dios, qué es esto de la divina voluntad. O sea, en la medida que vayamos empezando a poseer el don, será en la medida que se nos vaya abriendo el panorama. ¿De acuerdo? Dice, donde reina mi voluntad, concentra en el alma este don de la ciencia infusa, que más que ojo ve y comprende, pero sin esfuerzo, las verdades divinas, los conocimientos más difíciles de nuestro ente supremo, pero con una facilidad maravillosa, sin artificio y sin estudio, mucho más las cosas naturales. Ninguno puede conocer la sustancia, el bien que hay dentro, sino quien las ha creado. Por eso no es ninguna maravilla si nuestro querer divino se hace revelador en el alma donde reina de nuestro ser divino y de las cosas que Él mismo ha creado. Es simplemente maravilloso lo que está diciendo. Vamos a poder entrar y conocer a Dios en plenitud. Si se fijaron, aquí dijo su ser, su voluntad, o sea, su vida. El misterio de Dios se empieza a revelar. Ese misterio que para toda la humanidad anterior había sido algo impenetrable, ese misterio, por ejemplo, de la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo que puso aquella de San Agustín? Del niño con el hoyito y queriendo llenar el... Ahora se nos empieza a hacer cognoscible, o sea, empezamos a poder penetrar un poquito en el misterio de la Santísima Trinidad y ya lo podemos medio manejar a través del conocimiento de la divina voluntad. Sin estudio. ¿Hay algún instituto que diga doctorado en Santísima Trinidad? No hay. O sea, simplemente es el leer los escritos de Luisa y empieza a penetrar, empieza a revelar él ese conocimiento. Entonces, ¿qué será cuando nos sea reintegrado el don de la ciencia infusa? Híjole, no sé hasta dónde lleguemos a comprender.
Y no solo de las cosas de Dios, sino también de las cosas naturales creadas por Él. Sí. Ah, bueno, es que nos van a dar la ciencia infusa aquí, pero aquí en cuanto a criatura es posible conocer, pero de todas maneras es muy superior a lo que el hombre conoce. Y cuando lleguemos al cielo, yo creo que vamos a decir, ay, esperen, no entiendo, no entiendo lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque Dios es total y absolutamente imposible abarcarlo por la criatura. Siempre será novedad, siempre será algo que no entenderemos. No podemos abarcar totalmente a Dios, pero hasta la medida de nuestras posibilidades y hasta donde Él quiera darnos, lo vamos a entender. Si lo queremos ver así, sí, porque es un gozo espiritual entender a Dios. O sea, todos hemos estado en alguna ocasión profundizando un poquito con nuestra mente en Dios. Y de repente quedamos como estáticos, no en éxtasis, como estáticos, simplemente ante la adoración del Santísimo. O sea, nos quedamos y empezamos ¿a gozar qué? Lo poquito que entendemos de Dios, poquitísimo, lo poquito que entiendo de la Eucaristía, lo poquito que entiendo de Jesús, y eso me da un gozo espiritual. Y si algún día, creo que a todos les debe haber pasado, de repente en la lectura del libro de cielo se encuentran una verdad y les corren tantito el telón, está uno leyendo y de repente se para uno en algo y como si fuera un teatro que le abren a uno el telón y dicen, ajijo, a ver qué dijo. Y me regreso a ver qué dijo y me quedo y ya no puedo continuar y me quedo piense y piense y piense y piense y siento un gozo interior. ¿No les ha pasado? Así es, esos son gozos espirituales. Eso es un inicio de este don de la ciencia infusa, penetrar en las cosas de Dios. A veces, cuando leemos algo, se me enchina el cuerpo. Iba yo a decir el cuero, pero no. ¿Sí? Se me enchina y siento un gozo y a veces hasta lloro. ¿No han llorado alguna vez? ¿Sí? Y les mueve el tapete, así es. Bueno, esos son gozos espirituales, ese es un gozo de conocer a Dios y así es como vamos a vivir toda la eternidad, en ese gozo, porque cada día vamos a ir conociendo más. En la medida que vayamos conociendo más, el gozo espiritual que podemos sentir aquí será cada vez mayor y cada vez durará más tiempo, ¿sí? Hasta que un día anden como zombies así por la calle. Y les digan, oye, ¿qué te pasa? Cállate, que estoy en un gozo espiritual. Y van a decir, ¿quién sabe de qué fumó esta? Dice, convídame de lo tuyo. ¿No? Pero es este punto, ese es el gozo espiritual, ¿sí? Yo en alguna ocasión les he dicho que el pecado mayor que tiene la criatura y que es el acto único de la criatura, porque nosotros también somos acto único. El acto único de la criatura es la soberbia. Y de ese acto único de la soberbia, cuando está encaminado al mal, todo lo que sigue son efectos de ese acto único. Pero como la soberbia se tiene que alimentar de algo, y lo único que encuentra para alimentarse es este mugrero de cuerpo que tengo,
Entonces mi alma se empieza a acostumbrar y a disfrutar los bienes corporales. Pero la soberbia me lleva a buscarlo sobre todas las cosas, porque siempre me dice, lo vales. ¿Sí han oído eso, no? Creo que lo valgo. ¿Por qué no voy a violar a esta? Creo que me lo merezco. ¿Por qué no voy a robarle el coche a este? Creo que lo merezco. ¿Por qué no voy a levantar falsos y calumnias a este si logro conseguir su trabajo? Creo que lo valgo. Somos un acto único a semejanza de Dios, pero todo lo demás son efectos de ese acto único. Siempre es en el espíritu donde está el principio de nuestra vida. O puede ser que mi espíritu se incline hacia Dios. Y entonces todo el resto de mis actos son efectos de aquel acto. ¿Sí se entiende? Causa y efecto o como actos, o sea, nosotros lo interpretamos como actos e incluso Jesús nos habla de que en cada acto de tu vida, o sea, nos lo pone como si todo fueran actos. Y a veces también me dice que cuando Él va actuando, entonces como que uno dice, ah, caray, ¿de qué me está hablando? Hay una cierta incongruencia. Pero no es así, simplemente se está acomodando a mi lenguaje para que yo lo pueda ir entendiendo. Pero cuando ya me habla del acto único y de que el acto único es este y de ahí parten todos los efectos, creo que es sencillo entenderlo, sobre todo con los ejemplos que él nos pone. El sol. Y el sol, su acto único, como dijimos ayer, es dar luz y calor, pero los efectos son innumerables. No son actos, son efectos. Lo mismo es nosotros. ¿Por qué hago el mal? ¿Como un acto o como un efecto? O sea, el mal debe tener una causa. Y si es causa, ya no es acto, ya es efecto. ¿De acuerdo? Si yo hago el bien, no es un acto, es un efecto. Y ahora, ¿efecto de qué? De mi espíritu, que es el que rige y es el que me va diciendo hacia dónde me voy. Y no hay más que dos caminos, o con Dios o sin Dios, no hay tres. No hay actos indiferentes, no hay actos autónomos, o sea, sí en el sentido estricto, autónomos de la voluntad humana, porque no hay un acto primero de voluntad humana. El acto primero es o con Dios o sin Dios, no hay otro. ¿Sí se entiende eso? Todos nuestros actos, no importa qué tan buenos o qué tan malos o qué tan indiferentes parezcan, son generados, producidos en ese punto espiritual. Cuando el alma se envicia en la soberbia, tiene que alimentar su soberbia por medio del cuerpo. Pero es un gozo espiritual que lo lleva, que lo empuja a hacer aquello para satisfacerse. Cuando el alma logra conocer un gozo espiritual, aquel gozo lo seguirá empujando y llevando a disfrutar de los gozos espirituales. Y sorpresa, ¿qué creen? Que ahí es darle muerte a lo natural para sentir el gozo espiritual. Por eso Jesús nos habla continuamente del sacrificio. Por eso es que nos habla del dolor, porque es la parte que tengo que matar mía para darle gusto, gozo a mi alma.
Y por eso el pecado es agradable al cuerpo, porque es matar la parte espiritual, la vida con Dios, para darle lugar a lo mío. Creo que es muy claro, ¿no? Si yo conozco la parte, yo conozco a Dios, empiezo a gozar de este conocimiento y mi alma empieza a revivir y empieza a sentir el conocimiento, empieza a sentir el gozo de conocer la verdad, a Dios, a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces lo más probable es que ese gozo me empiece a empujar a seguir por ahí. Eso es lo que nos tiene aquí. No sé si lo han razonado. El gozo primero que sintieron cuando oyeron la primera vez de Divina Voluntad. Esto es muy, muy curioso. Alguien que nunca ha oído de Divina Voluntad, un día oye algo, alguien le dice algo. Las reacciones pueden ser muchas. Algunas dicen, oye, eso es lo que yo andaba buscando. Lo captó desde el principio. Pero habrá otros que digan, no, eso está, híjole, quién sabe, Satanás, cruz, cruz, ¿sí? Pero se van a su casa y la palabra de Dios hace su trabajo. Y empieza duro y duro y duro y duro y duro. Y la persona de repente lo trae a la mente y dice, no, aquellos están re mal. Lo que decíamos el otro día. Y regresan y pum, se quedan. Ese es el trabajo de la palabra de Dios en nosotros. Es el gozo espiritual. Dice artificio, está hablando ya de las cosas creadas, dice artificio y sin estudio, mucho más las cosas naturales. Ninguno puede conocer la sustancia, el bien que hay dentro, sino quien las ha creado. Por eso, no es ninguna maravilla si nuestro querer divino se hace revelador en el alma donde reina de nuestro ser divino y de las cosas que Él mismo ha creado. Y no reinando todo es tinieblas para la pobre criatura. Y entonces entendemos el por qué tantas teorías tan absurdas. Porque parte de un hombre, de un alma que está en tinieblas y trata de buscar la verdad sin Dios. Pero el problema es que Dios es la verdad. Y si no tiene a Dios, la verdad nunca se mostrará a Él. Nuestros hijos son ciegos y no conocen ni aman a aquel que los ha creado, que más que padre los ama y suspira el amor de sus hijos. Mi voluntad divina donde reina no va con las manos vacías, sino lleva todos los bienes que posee. Y si ingratos la obligan a retirarse, todo se lleva consigo, porque es inseparable de sus bienes. Ella hace como el sol, en cuanto surge en la mañana hace don de su luz y de sus benéficos efectos a la tierra. Y cuando se retira en la tarde, toda la luz se la lleva consigo. Nada queda, ni siquiera una gota de luz por la noche. ¿Y por qué? Porque no puede ni le es dado el poder separar una sola partícula de luz, porque es inseparable de su luz. Y aquí ya nos metió en problemas de física. ¿Alguien es físico por aquí? Ay, bendito sea Dios. Entonces podemos hablar con más libertad. ¿Se fijaron qué dijo? La luz nunca pierde nada de ella. ¿Y qué nos dice la ciencia?
¿Mande? No, simplemente la luz, o sea, llega y se transforma en energía. Pero estamos hablando de que la luz se pierde. Y aquí Jesús nos dice que nunca pierde nada. Es como un manto. Lleva un manto que lleva los efectos de la luz y los efectos se quedan, pero el manto continúa. ¿Sí? El manto continúa. No se pierde nada, porque si se perdiera, si se separara del sol, ¿qué pasaría? Se vuelve tinieblas. Uh-huh. Dice, ella hace como el sol, la divina voluntad. En cuanto surge en la mañana, hace don de su luz y de sus benéficos efectos a la tierra. Y cuando se retira en la tarde, toda la luz se la lleva consigo, nada queda, ni siquiera una gota de luz por la noche. ¿Y por qué? Porque no puede ni le es dado el poder separar una sola partícula de luz, porque es inseparable de su luz, y donde va, con la plenitud de luz que posee, forma el pleno día. Por eso sé atenta, porque donde reina mi voluntad quiere hacer cosas grandes, quiere dar todo, no se adapta a hacer cosas pequeñas, sino que quiere formar el pleno día y desahogar en dones y con magnificencia. Vamos a dejar lo demás y vámonos a la Salet. Sí, ya es tarde. En la Salet, 1846, la Virgen advertía y profetizó la apostasía. ¿Qué es apostasía? El abandono de la fe, ¿sí? Que poco a poco iría penetrando en la Iglesia. Y este anuncio se repite en Fátima 70 años después. Satanás alcanzará las altas cimas de la Iglesia. Curioso, ¿no? Ya habíamos leído que el anticristo será un astro de la Iglesia de Dios. Digo, del firmamento de Dios, perdón. Los libros malos abundarán en la tierra. Eso todavía no se da. Y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios. ¿Conocen algo? No, yo tampoco. El vicario de mi hijo, o sea, el Papa, tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la Iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder poner fin a sus días, pero ni él ni su sucesor
verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Claro, estaba hablando en 1846. Los gobiernos tienen un mismo actuar: hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo y a toda clase de vicios. También creo que es ciencia ficción. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y no es en Roma, esto ya lo vimos, no es en Roma, en el sentido estricto de la palabra. No es el lugar, es la persona. ¿Sí? ¿Quién está en Roma? El Papa. Entonces, ya habíamos dicho que es un astro altísimo de su esfera, que habíamos puesto probablemente un cardenal o el Papa. Los sacerdotes, por su mala vida, 1846, ¿qué diría ahorita? Por sus irreverencias y su impiedad al realizar sus labores, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en pozos de impureza, y esto clama venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Un precursor del anticristo, con sus tropas de muchas naciones, combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo, derramará mucha sangre y pretenderá aniquilar el culto a Dios para ser tenido como Dios. Esto parece coincidir con lo que decíamos de Hitler, ¿sí? La tierra será castigada con todo género de plagas. Habrá guerras hasta la última que harán los 10 reyes del anticristo. ¿Se acuerdan de los 10 cuernos? Los cuales tendrán todos un mismo plan y serán los únicos que gobernarán al mundo. Antes que eso suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo. No se pensará más que en divertirse, y los malvados se entregarán a toda clase de pecados. Pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad. En el año de 1864, Lucifer y un gran número de demonios serán desatados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, aún entre las personas consagradas a Dios. La cegarán de tal manera que a menos de una gracia particular, esas personas tomarán el espíritu de sus malos ángeles. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán a muchísimas almas. En el año 1865 se verá la abominación en lugares santos, en los conventos. Las flores de la iglesia estarán corrompidos y el demonio será como el rey de los corazones. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará de toda la malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Creo que también no es discutible, ¿verdad? ¡Ay de los habitantes de la tierra!
Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias de un granizo espantoso para los animales, tempestades que arruinarán ciudades, terremotos que engullirán países. Se oirán voces en el aire, los hombres se golpearán la cabeza contra los muros, llamarán a la muerte, y por otra parte la muerte será su suplicio. Correrá la sangre por todas partes. ¿Quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar. Esto es importantísimo. Todo esto, que es la maldad y lo que incita a la divina justicia para actuar, puede ser mitigado por los justos, puede ser disminuido por el sacrificio de las personas. Está hablando en 1846. ¿Qué diría ahora? Las almas que viven en la divina voluntad anularán la justicia. Si se fijaron lo que leímos ayer también, es Dios se da a sí mismo para que la criatura haga lo que quiera, teniendo en cuenta que la criatura no puede hacer otra cosa más que lo que la divina voluntad quiere, porque esa es la que está en él. No es para que mi voluntad haga lo que quiera con el poder de Dios, no, sino la voluntad divina reinando en mí, con toda la persona de Jesús en mi poder, o sea, en poder de ella, de él mismo, hará lo que quiera. Pero la criatura tiene una misión, que es la misión de Jesús. ¿Y cuál es esa misión? Víctima, víctima. Y ahora serán muchos Jesús víctimas, que como oímos en la mañana, bueno, en la madrugada, todo ese proceso de un Jesús que se ofrece al Padre, ahora se repite no una, ni dos, ni tres, sino tantas veces como almas haya en la divina voluntad. Y esas serán la fuerza que ate la justicia divina. Todo esto que viene tiene remedio, por supuesto, pero todo depende de nosotros, no de Dios, de nosotros. No de que se conviertan los malos, de que nos convirtamos nosotros, de que aceptemos realmente este compromiso de almas víctima en la divina voluntad, que nos comprometamos a repetir la vida de Jesús en esta tierra, de que seamos atentos a este vivir de Jesús en mí y a todo lo que Jesús hacía en su humanidad para repetirlo yo. Roma pagana desaparecerá, caerá fuego del cielo y consumirá 3 ciudades. El universo entero estará presa del terror y muchos se dejarán seducir por no haber adorado al verdadero Cristo que vivía entre ellos. Ha llegado el tiempo, el sol se oscurece, solo la fe vivirá. Se cambiarán las estaciones, no del metro, Dice, la tierra no producirá más que malos frutos. Los astros perderán su movimiento regulares. La luna no reflejará más que una débil luz. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos convulsivos y horribles terremotos que tragarán montañas, ciudades. La iglesia será eclipsada y el mundo quedará consternado.
¿Cuál sería el punto principal de todo esto? Roma perderá la fe. O sea, creo que ese es el punto central. Porque si estamos hablando de problemas espirituales, tenemos que referirnos a los problemas espirituales. Y Roma perderá la fe. O sea, está hablando no de la ciudad, sino de los religiosos, de toda la jerarquía religiosa. Y ya vimos que esa será la causa, y de ahí saldrá el anticristo. Lógicamente no va a ser un anticristo que viva solo, aislado en el Vaticano, poniendo que sea en el Vaticano. Vamos a poner en Roma para no decir cosas que no. Tiene que tener secuaces. Y si es un astro del firmamento de Dios, como lo dio a entender Jesús, si es un astro que después de la pobreza evangélica se dejará llevar por el ansia de oro, y ese astro arrastrará consigo múltiples estrellas, ¿qué quiere decir? Que va a haber muchos que lo van a seguir. Creo que ese sería como el punto principal de todo esto. Todo lo demás gira alrededor, ¿sí? El problema de los castigos, qué tipo de castigos y todo, eso es secundario. Y el segundo punto importante de todo esto, ¿cuál es? Que hay algo o alguien que puede mitigar o suspender la mano de la justicia. ¿Cuál ha sido el mensaje continuo de la Virgen en todas sus apariciones? Oren, conviértanse, recen, la mano de la justicia está por caer. Cuando Jesús también da mensajes, ¿cuál es? Oren, conviértanse, la mano de la justicia está muy pesada, ya no la puedo sostener. ¿Qué me está diciendo? Ayúdenme a sostenerla. Eso es lo que nos está pidiendo. Ayúdenme a sostenerla. Ayúdenme a sostener esta mano con sus oraciones, con sus rezos, con su entrega. Pero todo esto era antes de la divina voluntad. La Virgen de Fátima prácticamente es lo mismo. O sea, no hay mucho que cambie. Hay varias cosas que nada más quisiera decir. En la Virgen de Fátima sucede algo muy curioso. Son 3 videntes. 3 videntes que los 3 ven a la Virgen. ¿Sí? Los 3 la oyen. Perdón, no es cierto. 2 la oyen y 1 no. Lucía y Jacinta la ven y la oyen, pero el niño nada más la ve. De ellas 2, nada más Lucía conversa con la Virgen, Jacinta no. El mensaje se lo dan a Lucía. La visión se la dan a los 3. Por eso la Virgen les dice, se lo dice a Lucía, no digan esto a nadie, pero a él sí se lo pueden decir. ¿Por qué? Porque él ya lo vio. Entonces se lo tienen que explicar, cosa curiosa. O sea, quiere decir que hay como 3 facetas de este mensaje de Fátima. Y 3 facetas que son ver, oír y explicar. Y está dividido entre los 3 videntes.
El mensaje, se centra el mensaje en qué. El mensaje prácticamente podríamos decir que coincide con la Salet, pero ahí el problema es que no se ha revelado. Se le pidió a Lucía que revelara este mensaje, ¿sí? Pero no fue hasta el año 2000 cuando la Iglesia nos dio una versión de ese mensaje. Disculpen. El mensaje es: nos vemos. Perdón, pero ya es la hora. En el próximo retiro. Nos quedamos en lo interesante para lo que sigue. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí y sigan adelante, por favor. ¿De acuerdo?